Planeta Tierra, una historia diferente. En el día de hoy comenzamos nuestro vuelo al misterio con una serie que denominaremos Planeta Tierra, una historia diferente. Con esta serie lo que trato de exponer es una serie de leyendas, o pars y demás rarezas de nuestra historia, para intentar componer el mayor de los puzzles de una historia moldeada al gusto de unos pocos para hacerla desaparecer, un puzzle de innumerables piezas del cual no tenemos una imagen de referencia, sino varios pequeños trocitos esparcidos, los cuales intentaremos unir para formar una imagen lo más real posible de lo que pudo ser, y para ello acudiremos a los relatos del pasado. Según los indios Hopi, antes de nosotros existieron 3 mundos, y nosotros seríamos el 4.º mundo, pero comenzaremos con el fin y el principio del primer mundo según los Hopi. El llamado primer mundo, Tokpela, fue destruida por un incendio de proporciones globales, tal vez algún tipo de vulcanismo masivo, o el impacto de un asteroide o incluso la expulsión de una catastrófica masa coronal del Sol. Tomemos este primer texto como base real de lo sucedido. En él se nos indica cómo acabó el primer mundo, supongamos que fue por la caída de un gran meteorito justo el que acabó casi con la vida en la Tierra y por supuesto con los dinosaurios. Ahora veamos cómo se creó el sistema solar y nuestro mundo según tablillas sagradas sumerias. Documentación obtenida del libro El 12º planeta. Comencemos con la epopeya de la creación según los textos sumerios. Después, prosiguió el proceso de formación del sistema solar. Lamu y Lamu, Marte y Venus, nacieron pero, incluso antes de que hubieran crecido en edad y en estatura hasta el tamaño señalado, el dios Ansar y el dios Kisar fueron formados, sobrepasándoles, en tamaño. Cuando se alargaron los días y se multiplicaron los años, el dios Anu se convirtió en su hijo, de sus antepasados un rival. Entonces, el primogénito de Ansar, Anu, como su igual y a su imagen engendró a Nudimmud. Con una sequedad solo igualada por la precisión narrativa, el primer acto de la epopeya de la creación ha sido rápidamente representado ante nuestros ojos. Se nos ha informado que Marte y Venus iban a crecer solo hasta un tamaño limitado, pero, incluso antes de que su formación se completara, otros 2 planetas se formaron. Los 2 eran planetas majestuosos, como lo evidencian sus nombres, Ansar, príncipe, el primero de los cielos, y Kaisar, el primero de las tierras firmes. Estos aventajaban en tamaño al primer par, sobrepasándoles, en estatura. La descripción, los epítetos y la situación de este segundo par los identifica fácilmente como Saturno y Júpiter. Después, pasó algún tiempo, se multiplicaron los años, y nació un tercer par de planetas. Primero llegó a Anu, más pequeño que Ansar y Kisar, su hijo, pero mayor que los primeros planetas, de sus antepasados un rival, en tamaño. Después, Anu engendró, a su vez, a un planeta gemelo, su igual y a su imagen. La versión babilonia nombra al planeta Nudimmud, un epíteto de Ea/Enki. Una vez más, las descripciones de tamaño y situación se adecuan al siguiente par de planetas de nuestro sistema solar, Urano y Neptuno. Pero aún hubo otro planeta que se sumó a estos planetas exteriores, aquel al que llamamos Plutón. La epopeya de la creación, ya se ha referido a Anu como, primogénito de Ansar, dando a entender que aún había otro dios planetario, nacido, de Ansar/Saturno. La epopeya alcanza a esta deidad celeste más adelante, cuando relata cómo Ansar envió a su emisario Gaga en varias misiones a otros planetas. En función y en estatura, Gaga tiene el aspecto del emisario de Apsu, Mummu. Esto nos recuerda las muchas similitudes que hay entre Mercurio y Plutón. Gaga, por tanto, era Plutón, pero los sumerios, en su mapa celeste, no situaban a Plutón más allá de Neptuno, sino junto a Saturno, del que era su emisario, o satélite. Cuando el primer acto de la epopeya de la creación tocaba a su fin, había un sistema solar compuesto por el Sol y 9 planetas, Sol, Apsu, aquel que existía desde el principio. Mercurio, Mummu, consejero y emisario de Apsu. Venus, Lamu, dama de las batallas. Marte, Lamu, deidad de la guerra. Tiamat, doncella que dio la vida. Júpiter, Kisar, el primero de las tierras firmes. Saturno, Ansar, el primero de los cielos. Plutón, Gaga, consejero y emisario de Ansar. Urano, Anu, el de los cielos. Neptuno, Nudimmud, Ea, creador ingenioso. ¿Dónde estaban la Tierra y la Luna? Todavía tenían que crearse,
como producto de una futura colisión cósmica. Con el final del majestuoso drama del nacimiento de los planetas, los autores de la creación épica suben el telón para el segundo acto, en un drama de confusión celeste. La recién creada familia de planetas estaba lejos aún de ser estable. Los planetas gravitaban entre sí, estaban convergiendo sobre Tiamat, alterando y poniendo en peligro los cuerpos primordiales. Los hermanos divinos se agruparon, perturbaban a Tiamat con sus avances y retiradas. Alteraban el vientre de Tiamat con sus cabriolas en las moradas del cielo. Apsu no podía rebajar el clamor de ellos. Tiamat había enmudecido con sus maneras. Sus actos eran detestables. Molestas eran sus maneras. Nos encontramos aquí con referencias obvias a órbitas erráticas. Los nuevos planetas avanzaban y se retiraban, se acercaban demasiado entre ellos, se agruparon, interferían con la órbita de Tiamat, se acercaban demasiado a su vientre, sus maneras eran molestas. Aunque era Tiamat la que estaba en mayor peligro, Apsu también encontró detestables las maneras de los planetas, y anunció su intención de destruir, destrozar sus maneras. Se reunió con Munmu y consultó con él en secreto. Pero los dioses oyeron por casualidad todo lo que habían tramado entre ellos, y el complot para destruirles les hizo enmudecer. El único que no perdió su ingenio fue Ea. Pensó en una estratagema para verter el sueño en Apsu. A los otros dioses celestes les gustó el plan, y Ea dibujó un mapa preciso del universo, lanzando un hechizo divino sobre las aguas primordiales del sistema solar. ¿En qué consistió este hechizo, o fuerza ejercida por Ea, el planeta Neptuno, entonces, el planeta más externo, mientras orbitaba al Sol y circundaba a todos los demás planetas? ¿Acaso su propia órbita alrededor del Sol afectó al magnetismo solar y, con ello, sus emisiones radiactivas? ¿O es que el mismo Neptuno emitió, al ser creado, ingentes radiaciones de energía? Fueran cuales fuesen los efectos, en la epopeya se les comparó con algo así como verter el sueño, un efecto calmante, en Apsu, el Sol. Incluso, Munmu, el consejero, fue incapaz de moverse. Como en el relato bíblico de Sansón y Dalila, el héroe, vencido por el sueño, se convirtió en presa fácil y le robaron sus poderes. Ea se movió con rapidez para quitarle a Apsu su papel creador. Apagando, según parece, las ingentes emisiones de materia primordial del Sol, Ea/Neptuno, le arrancó la tiara a Apsu y le quitó el manto de su halo. Apsu fue vencido, Munmu ya no pudo deambular. Fue atado y abandonado, un planeta sin vida al lado de su señor. Al privar al Sol de su creatividad, al detener el proceso de emisión de energía y materia para formar más planetas, los dioses trajeron una paz temporal en el sistema solar. Más tarde, la victoria se simbolizó cambiando el significado y la situación del Apsu. A partir de entonces, este epíteto se le aplicó a la morada de Ea. Cualquier planeta adicional podría venir solamente a través del nuevo Apsu, desde lo profundo, desde los lejanos reinos del espacio que vislumbraba el más lejano de los planetas. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que la paz celeste se rompiera de nuevo? La epopeya no lo dice, pero prosigue, casi sin pausas, y sube el telón del tercer acto. En la cámara de los hados, el lugar de los destinos, un dios fue engendrado, el más capaz y sabio de los dioses, en el corazón de lo profundo fue Marduk creado. Un nuevo dios celeste, un nuevo planeta, se une ahora al reparto. Se formó en lo profundo, lejos, en el espacio, en una zona donde se le había conferido movimiento orbital, un destino de planeta. Fue atraído hasta el sistema solar por el planeta más lejano, el que lo engendró fue Ea, Neptuno. El nuevo planeta era digno de contemplar, su silueta era encantadora, brillante el gesto de sus ojos, nobles eran sus andares, dominantes como los de antaño. Grandemente se le exaltó por encima de los dioses, rebasándolo todo. Era el más noble de los dioses, el más alto, sus miembros eran enormes, era excesivamente alto. Surgiendo desde el espacio exterior, Marduk era aún un planeta recién nacido, que escupía fuego y emitía radiaciones. Cuando movía los labios, estallaba el fuego. A medida que Marduk se acercaba a los demás planetas, estos lanzaban sobre él sus impresionantes relámpagos, y él brillaba con fuerza, vestido con el halo de 10 dioses.
Su aproximación levantó emisiones eléctricas y de otros tipos de entre los otros miembros del sistema solar. Y una sola palabra aquí nos confirma el proceso de descifrado de la epopeya de la creación. 10 cuerpos celestes le esperaban, el Sol y solo 9 planetas. El relato épico nos lleva ahora a lo largo de la veloz carrera de Marduk. En primer lugar, pasa cerca del planeta que le ha engendrado, que ha tirado de él hacia el sistema solar, el planeta Ea/Neptuno. A medida que Marduk se acerca a Neptuno, la atracción gravitatoria de este sobre el recién llegado crece en intensidad. Neptuno tuerce el sendero de Marduk, haciéndolo bueno para sus objetivos. Marduk debía de estar todavía en una fase muy dúctil en aquella época. Cuando pasó junto a Ea/Neptuno, el tirón gravitatorio provocó una protuberancia en el costado de Marduk, como si tuviera una segunda cabeza. No obstante, este fragmento de Marduk no se desgajó de la masa principal durante el tránsito, pero, cuando Marduk llegó a las inmediaciones de Anu/Urano, algunos trozos de materia se desprendieron de él, dando como resultado la formación de 4 satélites de Marduk. Anu extrajo y dio forma a los 4 lados, relegando su poder al líder del grupo. Llamados vientos, los 4 fueron lanzados en una rápida órbita alrededor de Marduk, arremolinándose como un torbellino. El orden del tránsito, primero por Neptuno, después por Urano, indica que Marduk estaba entrando en el sistema solar, no en la dirección orbital del sistema, en sentido contrario a las manecillas del reloj, sino en dirección opuesta, en el sentido de las manecillas del reloj. Siguiendo el nuevo sendero, el recién llegado no tardó en verse atrapado por las inmensas fuerzas gravitatorias y magnéticas del gigante Ansar/Saturno y, luego, de Quasar/Júpiter. Su sendero se curvó aún más hacia adentro, hacia el centro del sistema solar, hacia Tiamat. La aproximación de Marduk pronto comenzó a alterar a Tiamat y a los planetas interiores, Marte, Venus, Mercurio. Él produjo corrientes, alteró a Tiamat, los dioses no descansaban, llevados como en una tormenta. Aunque las líneas de este texto tan antiguo están parcialmente deterioradas en este punto, aún podemos leer que el planeta que se acercaba, diluyó las vitales de aquellos, pellizcó sus ojos. La misma Tiamat, iba de un lado a otro muy turbada, su órbita, evidentemente, se alteró. La atracción gravitatoria del gran planeta que se acercaba no tardó en despojar de trozos a Tiamat. De mitad de ella emergieron 11, monstruos, un tropel, rugiente y furioso, de satélites que, se separaron, de su cuerpo y, marcharon junto a Tiamat. Preparándose para afrontar el embate de Marduk, Tiamat, los coronó con halos, dándoles el aspecto de dioses, planetas. De especial importancia para la epopeya y la cosmogonía mesopotámica fue el principal satélite de Tiamat, que recibió el nombre de Kingu, el primogénito entre los dioses que formaron la asamblea de ella. Ella elevó a Kingu, en medio de ellos lo hizo grande. El alto mando en la batalla confió a su mano. Sujeto a las conflictivas fuerzas gravitatorias, este gran satélite de Tiamat comenzó a moverse hacia Marduk. El que se le concediera a Kingu una tablilla de destinos, un sendero planetario propio, es lo que más disgustó a los planetas exteriores. ¿Quién le había concedido a Tiamat el derecho de dar a luz nuevos planetas?, preguntó Ea. Él le llevó el problema a Ansar, el gigante Saturno. Todo lo que Tiamat había conspirado, a él se lo repitió. Ella ha creado una asamblea y ha montado en cólera, les ha dado armas incomparables, ha dado a luz monstruos dioses, además 11 de esta clase ha dado a luz, de entre los dioses que formaban su asamblea, ella ha elevado a Kingu, su primogénito, le ha hecho jefe, le ha dado una tablilla de destinos, se la ha sujetado al pecho. Volviéndose a Ea, Ansar le preguntó si podría ir a matar a Kingu. La respuesta se ha perdido debido a una rotura en las tablillas, pero parece ser que Ea no satisfizo a Ansar, pues lo siguiente que tenemos del relato nos muestra a Ansar dirigiéndose a Anu, Urano, para averiguar si él aceptaría ir y enfrentarse a Tiamat. Pero Anu fue incapaz de enfrentarla y se volvió. En los agitados cielos, crece la confrontación, un dios después de otro se apartan a un lado. ¿Acaso nadie va a darle batalla a la furiosa Tiamat? Marduk, después de pasar Neptuno y Urano, se acerca ahora a Ansar, Saturno, y sus amplios anillos. Esto le da a Ansar una idea: aquel que es potente será nuestro vengador, aquel que es agudo en la batalla, Marduk, el héroe. Al ponerse al alcance de los anillos de Saturno, él besó los labios de Ansar. Marduk responde: si yo, realmente,
Como vuestro vengador he de vencer a Tiamat, he de salvar vuestras vidas. Convoca una asamblea para proclamar mi destino supremo. La condición era atrevida pero simple: Marduk y su destino, su órbita alrededor del Sol, debían tener la supremacía entre todos los dioses celestes. Fue entonces cuando Gaga, el satélite de Ansar/Saturno, y futuro Plutón, se desvió de su curso. Ansar abrió la boca, a Gaga, su consejero, una palabra dirigió. Ponte en camino, Gaga, toma tu puesto ante los dioses, y lo que yo te cuente repíteselo a ellos. Acercándose a los otros dioses/planetas, Gaga les instó a fijar su veredicto para Marduk. La decisión fue la que se preveía: lo único que ansiaban los dioses era que alguien diera la cara por ellos. Marduk es rey, gritaban, y le instaron a que no perdiera más tiempo: ve y acaba con la vida de Tiamat. El telón se levanta ahora para el cuarto acto, la batalla celeste. Los dioses habían decretado el destino de Marduk. La combinación de fuerzas gravitatorias había determinado que el sendero orbital de Marduk no tuviera más que una salida, hacia la batalla, una colisión con Tiamat. Como corresponde a un guerrero, Marduk se preparó con diversas armas. Llenó su cuerpo con una llama ardiente, construyó un arco al que sujetó una flecha frente a sí, puso al rayo, y después hizo una red con la que envolver a Tiamat. Todo esto no eran más que nombres comunes para lo que solo podían ser fenómenos celestes: las descargas eléctricas que se darían los planetas mientras convergían, o el tirón gravitatorio, una red de uno sobre otro. Pero las principales armas de Marduk eran sus satélites, los 4 vientos, con los que Urano le proveyó cuando Marduk pasó junto a él: viento sur, viento norte, viento este, viento oeste. Al pasar junto a los gigantes, Saturno y Júpiter, y sujeto a sus tremendas fuerzas gravitatorias, Marduk sacó 3 satélites más: viento del mal, torbellino y viento incomparable. Utilizando sus satélites como una cuadriga tormenta, lanzó los vientos que había hecho nacer, los 7. Los adversarios estaban dispuestos para la batalla. El Señor salió, siguió su curso. Hacia la furiosa Tiamat dirigió su rostro. El Señor se acercó para explorar el lado interno de Tiamat, los planes de Kingu, su consorte, apreciar. Pero a medida que los planetas se iban acercando entre sí, el curso de Marduk se hizo errático. Mientras observaba, su curso se vio afectado, su dirección se distrajo, sus actos eran confusos. Incluso los satélites de Marduk comenzaron a virar fuera de curso. Cuando los dioses, sus ayudantes, que marchaban a su lado, vieron al valiente Kingu, su visión se hizo borrosa. ¿Acaso los combatientes no iban a encontrarse después de todo? Pero la suerte estaba echada, los cursos llevaban inevitablemente a la colisión. Tiamat lanzó un rugido. El Señor levantó la desbordante tormenta, su poderosa arma. Cuando Marduk estuvo más cerca, la furia de Tiamat creció, las raíces de sus piernas se sacudían adelante y atrás. Ella empezó a lanzar hechizos contra Marduk, el mismo tipo de ondas celestes que había usado antes contra Apsu y Mummu. Pero Marduk siguió acercándose. Tiamat y Marduk, los más sabios de los dioses, avanzaban uno contra otro, prosiguieron el singular combate, se aproximaron para la batalla. El relato nos lleva ahora a la descripción de la batalla celeste, en los momentos previos a la creación del cielo y la tierra. El Señor extendió su red para atraparla, el viento del mal, el de más atrás, se lo soltó en el rostro. Cuando ella abrió la boca, Tiamat, para devorarlo, él le clavó el viento del mal para que no cerrara los labios. Los feroces vientos de tormenta cargaron entonces su vientre, su cuerpo se dilató, la boca se le abrió aún más. A través de ella le disparó él una flecha, le desgarró el vientre, le cortó las tripas, le desgarró la matriz. Teniéndola así sojuzgada, su aliento vital él extinguió. Aquí, por tanto, está la teoría más original para explicar los enigmas celestes con los que aún nos enfrentamos. Un sistema solar inestable, compuesto por el Sol y 9 planetas, fue invadido por un gran planeta del espacio exterior, y a primer lugar, se encontró con Neptuno. Al pasar junto a Urano, el gigante Saturno y Júpiter, su curso se desvió en gran medida en dirección hacia el centro del sistema solar, al tiempo que sacaba 7 satélites. Y entró en un curso inalterable de colisión con Tiamat, el siguiente planeta en línea.
Pero los dos planetas no chocaron entre sí, un hecho de cardinal importancia astronómica. Fueron los satélites de Marduk los que chocaron con Tiamat, y no el mismo Marduk. Ellos dilataron el cuerpo de Tiamat, haciéndole una amplia hendidura. A través de estas fisuras en Tiamat, Marduk disparó una flecha, un rayo divino, una inmensa descarga eléctrica que saltó como una chispa desde el energéticamente cargado Marduk, el planeta que estaba lleno de brillante. Haciéndose camino hasta las tripas de Tiamat, este rayo extinguió su aliento vital, neutralizó las fuerzas y campos eléctricos y magnéticos de Tiamat y los extinguió. El primer encuentro entre Marduk y Tiamat dejó a esta resquebrajada y sin vida, pero su destino final estaba aún por determinar en futuros encuentros entre los dos. Kingu, líder de los satélites de Tiamat, se enfrentaría por separado. Pero el destino de los otros 10 satélites más pequeños de Tiamat se determinó en aquel momento. Después de matar a Tiamat, la líder, su grupo fue destruido, su hueste hecha pedazos. Los dioses, los auxiliares que marchaban al lado de ella, temblando de miedo, dieron la espalda para salvar y preservar sus vidas. ¿Acaso podemos identificar a esta hueste, destruida rota, que temblaba y daba la espalda, es decir, invertía sus direcciones? Quizás así podamos ofrecer una explicación a otro misterio más de nuestro sistema solar, el fenómeno de los cometas. Pequeños globos de materia, los cometas vienen a ser los miembros rebeldes del sistema solar, pues no parecen obedecer a ninguna de las normas de circulación. Las órbitas de los planetas alrededor del Sol son, con la excepción de Plutón, casi circulares. Las órbitas de los cometas están estiradas, y, en la mayoría de los casos, lo están mucho, hasta el punto de que algunos de ellos desaparecen de nuestra vista durante cientos o miles de años. Los planetas, con la excepción de Plutón, orbitan al Sol en el mismo plano general. Las órbitas de los cometas se sitúan en muchos planos diferentes. Y lo más significativo es que, mientras que todos los planetas que conocemos circundan al Sol en la misma dirección, contraria a las manecillas del reloj, muchos cometas se mueven en sentido inverso. Los astrónomos no pueden decirnos cuál fue la fuerza o cuál fue el suceso que creó a los cometas y los arrojó a sus inusuales órbitas. Nuestra respuesta: Marduk. Barriendo en sentido inverso, en su propio plano orbital, despedazó, destruyó la hueste de Tiamat hasta convertirla en pequeños cometas, afectándoles con su campo gravitatorio, con la llamada red. Al echarles la red, se encontraron atrapados. A todo el grupo de demonios que había marchado junto a ella les puso grilletes, sus manos ató. Estrechamente rodeados, no podían escapar. Después de acabar la batalla, Marduk le quitó a Kingu la tablilla de los destinos, la órbita independiente de Kingu, y se la puso en su propio pecho. Su curso se había desviado hasta convertirse en una órbita solar permanente. De cuando en cuando, Marduk estaba obligado a volver al escenario de la batalla celeste. Después de vencer a Tiamat, Marduk navegó por los cielos, en el espacio exterior, alrededor del Sol, para volver a pasar por los planetas exteriores, Ea/Neptuno, cuyo deseo realizó Marduk, Ansar/Saturno, cuyo triunfo estableció Marduk. Después, su nuevo sendero orbital devolvió a Marduk al escenario de su triunfo, para afianzar su presa sobre los dioses vencidos, Tiamat y Kingu. Cuando el telón está a punto de levantarse para el quinto acto es el momento en el cual el relato bíblico del Génesis se une al relato mesopotámico de la epopeya de la creación, aunque, hasta ahora, no se había tomado conciencia de ello, pues es justo en este punto donde comienza realmente el relato de la creación de la tierra y el cielo. Al completar su primera órbita alrededor del Sol, Marduk volvió entonces a Tiamat, a la que había sometido. El Señor se detuvo a ver su cuerpo sin vida. Dividir al monstruo él, entonces, ingeniosamente planeó. Después, como un mejillón, la desgarró en dos partes. El mismo Marduk golpeó esta vez al derrotado planeta, partiendo en dos a Tiamat, separándole el cráneo, o parte superior. Después, otro de los satélites de Marduk, el llamado Viento Norte, se estrelló contra la mitad separada. El fuerte golpe se llevó a esta parte destinada a convertirse en la Tierra, hasta una órbita donde ningún planeta había orbitado antes. El Señor puso su pie sobre la parte posterior de Tiamat, con su arma le separó el cráneo. Cercenó los canales de su sangre,
e hizo que el viento norte lo llevara a lugares que habían sido desconocidos. La Tierra había sido creada. La parte inferior tuvo otra suerte. En la segunda órbita, Marduk golpeó convirtiéndola en pedazos. La otra mitad la levantó como pantalla para los cielos, encerrándolos juntos, como vigías los estacionó. Dobló la cola de Tiamat para formar la gran banda como un brazalete. Los trozos de esta mitad rota fueron repujados hasta convertirlos en un brazalete, en los cielos, actuando como una pantalla entre los planetas interiores y los exteriores. Se extendieron en una gran banda. Se había creado el cinturón de asteroides. Astrónomos y físicos reconocen la existencia de grandes diferencias entre los planetas interiores o terrestres, Mercurio, Venus, la Tierra y su Luna, y Marte. Y los planetas exteriores, Júpiter, etc., dos grupos separados por un cinturón de asteroides. También encontramos en la epopeya sumeria el antiquísimo reconocimiento de estos fenómenos. Pero, además, se nos ofrece por primera vez una explicación cosmogónica científica coherente de los acontecimientos celestes que llevaron a la desaparición del planeta perdido, y a la resultante creación del cinturón de asteroides, además de los cometas, y de la Tierra. Después de que Marduk partiera a Tiamat en dos con sus satélites y sus descargas eléctricas, otro satélite le empujó la mitad superior a una nueva órbita, dando origen así a la Tierra. Después, Marduk, en su segunda órbita, hizo pedazos la parte inferior y la esparció en una gran banda celeste. Todos los enigmas que se han mencionado tienen respuesta en la epopeya de la creación, descifrada de este modo. Además, también disponemos de respuesta a la pregunta de por qué los continentes de la Tierra se concentran en uno de sus lados mientras, en el lado opuesto, queda una enorme cavidad, el lecho del Océano Pacífico. Las referencias constantes a las aguas de Tiamat son también esclarecedoras. A ella se le llamó el monstruo del agua, y esto explicaría por qué la Tierra, como parte de Tiamat, fue dotada también con esta agua. De hecho, algunos estudiosos modernos denominan a la Tierra planeta océano, pues es el único de los planetas conocidos del sistema solar que ha sido bendecido con estas aguas dadoras de vida. Por novedosas que puedan parecer estas teorías cosmológicas, fueron hechos aceptados por los profetas y sabios cuyas palabras pueblan el Antiguo Testamento. El profeta Isaías recordó los días de antaño, cuando el poder del Señor partió a la altiva, hizo dar vueltas al monstruo del agua, secó las aguas de Teombraba, llamando al Señor Yahvé, mi rey de antaño. El salmista interpretó en unos cuantos versos la cosmogonía de la epopeya de la creación. Por tu poder, las aguas tú dispersaste, al líder de los monstruos del agua quebraste. Tiamat ha sido desgarrada, su mitad despedazada es el cielo, el cinturón de asteroides, la otra mitad, la Tierra, es empujada a una nueva órbita por el viento norte, uno de los satélites de Marduk. El principal satélite de Tiamat, Kingu, se convierte en la luna de la Tierra, el resto de satélites componen ahora los cometas. Y Job rememoraba al Señor celestial cuando hirió a los esbirros de la altiva, y, con una mistificación agronómica impresionante, ensalzó al Señor, que el dosel repujado extendió en el lugar de Teum, la tierra suspendió en el vacío. Su poder detuvo las aguas, su energía partió a la altiva, su viento extendió el brazalete repujado, su mano extinguió al sinuoso dragón. Los expertos bíblicos reconocen ahora que el hebreo Teum, profundidad del agua, proviene de Tiamat, que Teombraba significa gran Tiamat, y que la comprensión bíblica de los acontecimientos primitivos se basa en las épicas cosmológicas sumerias. Habría que aclarar también que, por encima de todos estos paralelos, se encuentran los primeros versículos del libro del Génesis, donde se dice que el viento del Señor se cernía sobre las aguas de Teum, y que el relámpago del Señor, Marduk en la versión babilonia, iluminó la oscuridad del espacio al golpear y quebrar a Tiamat, creando a la tierra y a Raquia, literalmente, el brazalete repujado. Esta banda celeste, hasta ahora traducida como firmamento, recibe el nombre de el cielo. El libro del Génesis 1:8 afirma explícitamente que es a este brazalete repujado, a lo que el Señor llamó cielo, Chamaim. Los textos acadios también denominan a esta zona celeste el brazalete repujado, Rakis, y dicen que Marduk extendió la parte inferior de Tiamat hasta que juntó los extremos, uniéndolos para formar un gran círculo permanente.
Las fuentes sumerias no dejan lugar a dudas cuando hablan del cielo, en concreto, como algo diferente del concepto general de cielos y espacio. Para ellos, el cielo era el cinturón de asteroides. La Tierra y el cinturón de asteroides son el cielo y la Tierra, que aparecen tanto en las referencias bíblicas como mesopotámicas, creados cuando Tiamat fue desmembrada por el Señor Celeste. Tras el empujón que le dio a la Tierra el viento norte de Marduk para llevarla a su nueva posición celeste, la Tierra obtuvo su propia órbita alrededor del Sol, dando como resultado las estaciones, y recibió su rotación axial, dándonos el día y la noche. Los textos mesopotámicos afirman que una de las tareas de Marduk después de crear la Tierra fue que, asignó, a la Tierra, los días del Sol y estableció los recintos del día y la noche. El concepto bíblico es idéntico. Y dijo Dios: haya luces en el cielo repujado, para dividir entre el día y la noche, y que sean señales celestes para las estaciones, para los días y para los años. En la actualidad, los expertos creen que, tras convertirse en un planeta, la Tierra era una esfera ardiente de volcanes en erupción que llenaban la atmósfera de brumas y nubes. Cuando la temperatura descendió, los vapores se convirtieron en agua, separando la faz de la Tierra en tierra seca y océanos. La quinta tablilla del Enuma Elis, desgraciadamente mutilada, proporciona exactamente la misma información científica. Al describir los chorros de lava como la saliva de Tiamat, la epopeya de la creación sitúa correctamente este fenómeno antes de la formación de la atmósfera, de los océanos de la Tierra y de los continentes. Después de que las aguas de las nubes se reunieron, se formaron los océanos, y los fundamentos de la Tierra, los continentes, se elevaron. Cuando tuvo lugar la realización del frío, la bajada de temperaturas, aparecieron la lluvia y la niebla. Mientras tanto, la saliva seguía manando, haciendo capas, conformando la topografía de la Tierra. Una vez más, el paralelismo bíblico es evidente, y dijo Dios: que se reúnan las aguas bajo los cielos, en un lugar, y que aparezca la tierra seca. Y así fue. La Tierra, con océanos, continentes y atmósfera, estaba preparada ahora para la formación de montañas, ríos, manantiales y valles. Atribuyendo la totalidad de la creación al señor Marduk, el Enuma Elis prosigue la narración. Poniendo la cabeza de Tiamat, la Tierra, en posición, él elevó las montañas encima. Abrió manantiales y torrentes para sacar el agua. De los ojos de ella dejó salir el Tigris y el Éufrates. Con sus ubres formó las altas montañas, perforó manantiales para pozos, para sacar agua. En perfecto acuerdo con los descubrimientos actuales, tanto el libro del Génesis como el Enuma Elis, y otros textos mesopotámicos, sitúan el comienzo de la vida en las aguas, seguido por criaturas vivientes que bullan, y aves que vuelen. No antes de esto aparecieron en la tierra, criaturas vivientes de cada especie, ganado, cosas reptantes y bestias, culminando con la aparición del hombre, el último acto de la creación. Como parte del nuevo orden celeste sobre la tierra, Marduk hizo aparecer al divino Luna nombrándolo para señalar la noche y definir los días cada mes. ¿Quién era este dios celeste? El texto le llama Ses.Kai, dios celeste que protege a la tierra. En la epopeya, no existe mención previa de un planeta con este nombre, no obstante, este dios está, dentro de ella, presión celeste, campo gravitatorio. ¿Ya quién se refiere a Tiamat o tierra? Los papeles de, y las referencias a, Tiamat y la tierra parecen ser intercambiables. La tierra es Tiamat reencarnada. De la luna se dice que es el protector de la tierra, que es exactamente el papel que le asignó Tiamat a Kingu, su satélite jefe. La epopeya de la creación excluye concretamente a Kingu de la hueste de Tiamat que fue destruida y diseminada, poniéndolos en movimiento inverso alrededor del Sol como cometas. Tras completar su primera órbita y volver al escenario de la batalla, Marduk decretó la suerte de Kingu, y a Kingu, que había sido el principal entre ellos, lo hizo encoger, como al dios de Uge.Gae lo consideró. Le quitó la tablilla de los destinos, que no era legítimamente suya. Marduk, por tanto, no destruyó a Kingu. Lo castigó quitándole su órbita independiente, órbita que Tiamat le había concedido cuando creció en tamaño. A pesar de ser encogido, empequeñecido,
Kingu siguió siendo un dios, un miembro planetario del sistema solar. Sin una órbita, no podía hacer otra cosa que volver a ser satélite. Y nos atrevemos a sugerir que Kingu se fue en compañía de la parte superior de Tiamat cuando éste fue arrojada a su nueva órbita, como el nuevo planeta Tierra. Así pues, creemos que la Luna es Kingu, el antiguo satélite de Tiamat. Convertido en un duque celeste, Kingu fue despojado de sus elementos vitales, atmósfera, aguas, materiales radiactivos, encogió en tamaño y se convirtió en una masa de arcilla sin vida. Estos términos sumerios describen a la perfección a la Luna, a su historia, recientemente descubierta, y a la suerte que recayó sobre este satélite que comenzó siendo KIN.GU, gran emisario, y terminó siendo DUG.GAE, olla de plomo. LW King, The Seven Tablets of Creation, informó de la existencia de 3 fragmentos de una tablilla astronómica mitológica que ofrecían otra versión de la batalla de Marduk con Tiamat, y en los que había algunos versos que trataban del modo en que Marduk despachó a Kingu. Kingu, su esposo, con un arma no de guerra cortó las tablillas del destino del Kingu cogió en sus manos. En una revisión y traducción posterior del texto, hecha por Belandesberger, en 1923, en el Archive für Keilschriftforschung, se demostró que los nombres Kingu/Ensu/Luna eran intercambiables. Estos textos no solo confirman nuestra conclusión de que el principal satélite de Tiamat se convirtió en la Luna, también explican los descubrimientos de la NASA referentes a una inmensa colisión en la que cuerpos celestes del tamaño de grandes ciudades se estrellaron en la Luna. Tanto los descubrimientos de la NASA como el texto descubierto por LW King describen a la Luna como el planeta que quedó desolado. Se han encontrado también sellos cilíndricos que representan la batalla celeste, que muestran a Marduk luchando con una feroz deidad femenina. En una de tales representaciones se ve a Marduk disparando su relámpago a Tiamat, con Kingu, claramente identificado como la Luna, intentando proteger a Tiamat, su creadora. Esta evidencia gráfica de que la Luna y Kingu eran el mismo satélite se reforzó más tarde con el hecho etimológico de que el nombre del dios Sin, asociado en épocas tardías con la Luna, provenía de Suen, señor de la tierra desolada. Habiendo dispuesto de Tiamat y de Kingu, Marduk, una vez más, cruzó los cielos e inspeccionó las regiones. Esta vez, su atención se centró en la morada de Nudimmud, Neptuno, para determinar un destino final a Gaga, el antiguo satélite de Ansar/Saturno que fue convertido en emisario para los demás planetas. Una vez visto esto os expondré mi teoría. Como dicen los textos, es cierto que un objeto, planeta, con una órbita enorme entró en el sistema solar provocando un Ragnarok cósmico, planetas destruidos como el que ocupó el cinturón de asteroides, despidiendo partes de dicho planeta en todas las direcciones y provocando la extinción o casi extinción de la vida en planetas como Marte. Uno de esos pedazos desgajados también chocó contra la Tierra provocando una extinción máxima y casi total de la vida en la Tierra. Dicho impacto más las fuerzas gravitaciones del enorme planeta tuvieron que crear enormes convulsiones en la Tierra, pasando de un solo continente al desgajamiento de la corteza terrestre. Cualquier resto de una posible civilización hubiese sido borrada del mapa, y los pocos supervivientes pasarían por un verdadero infierno. Imaginaros una planeta antes del impacto del planeta, un planeta donde debido a las fuerzas gravitatorias convulsionándose, tierras emergiendo y otras hundiéndose, volcanes entrando en erupción, y grandes maremotos, para luego recibir el impacto de un gran pedazo de planeta el cual mandó al espacio parte de la atmósfera, una columna de fuego de varios kilómetros de altura, y una onda expansiva que recorría el planeta quemando todo a su paso. Si la Tierra sobrevivió a esto fue de casualidad. Una vez que pasó esto y el cielo se oscureció debido a los gases de los volcanes y al impacto comenzaron a desaparecer los pocos animales y plantas que sobrevivieron, un invierno nuclear de proporciones descomunales que tuvo que llevar a los pocos sobrevivientes durante generaciones al canibalismo y a la edad de piedra. Es difícil explicar con palabra lo que tuvo que ser, pero han llegado crónicas hasta nosotros en forma de leyendas y textos de pueblos antiguos. Bueno, creo que me he excedido en la duración de este primer vídeo, por lo que con esto daremos por finalizada la primera parte de este largo viaje. Pensad y analizar los datos por vosotros mismos. Un saludo y nos vemos pronto. Si te gustó no olvides suscribirte. Planeta Tierra, una historia diferente. En el día de hoy comenzamos nuestro vuelo al misterio con una serie que denominaremos Planeta Tierra, una historia diferente.